La palabra de Dios nos ayuda a recordar hoy, al menos en el relato de los Hechos de los Apóstoles, la cuarta vez que Pedro estuvo en la cárcel. No fue la primera, no será la última, porque ya en Roma volverá a estar preso y será martirizado en la persecución de Nerón. Así como los Hechos de los Apóstoles nos relatan, no en la lectura de hoy, las diversas prisiones de Pablo. No serán las últimas los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles termina con Pablo en Roma, con prisión domiciliaria, viendo a los que estaban allá en la comunidad de Roma, pero sabemos que también terminó como Pedro decapitado, Pedro crucificado. Hoy, en tiempos de política, y no voy a hablar de la política, pero en tiempos de política, me refiero a la política que puede convertirse en politiquería, están de moda los carpetazos, archivos que de repente aparecen para todo, en todo y por todo, y todas las preposiciones que querramos sumar. ¿Quién resiste hoy a un archivo escrito, sonoro, fílmico y ahora editado incluso con la voz de uno a través de la inteligencia artificial? Y no critico ni las grabaciones, ni los escritos, ni los diarios, ni la radio, ni la misma inteligencia artificial. Pero es así. Nada público y menos nada privado queda en lo oculto, sino que de alguna manera u otra se termina siendo público. Pensábamos que esto solo lo hacían periodistas más o menos informados, sino que reconocemos en la historia de Jesús mismo, que también no resistió Jesús a archivos, dimes y diretes. Basta con repasar el juicio falso que se le hace en la Pasión, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que repasamos cada Domingo de Ramos en la versión de los sinópticos y cada Viernes Santo en la versión de Juan. Falsos testigos, un proceso apurado entre gallos y medianoches, diciendo que iba contra la ley y los lugares santos, diciendo: mira con quién anda y te diré quién eres, con los publicanos, los pequeños, los paganos, las prostitutas, los pobres. Llama a Dios su Padre y está blasfemando. Luego la traducción de esa acusación religiosa para la autoridad romana, por lo tanto una traducción puramente política. Como a Pilato no le interesa mucho que destruya el templo y lo edifique en 3 días, que coma trigo en día de sábado, o que se junte con pecadores, o que diga a Dios es su Padre. Los manicomios están llenos de gente que se cree Napoleón, o nosotros mismos nos creemos más de lo que somos, observadores, etc. Por lo tanto tienen, o decirle que tantas cosas. Por lo tanto, tienen que traducirle eso, y aquí están los archivos, diciendo: él impide que se pague el impuesto. Entonces eso Roma ya le hace cosquillas. Ningún imperio, ni antes ni después de Roma, resiste que alguien diga que no hay que pagar los impuestos. Ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Incita al pueblo a la rebelión. Roma no acepta que haya rebelión bajo su mandato y la así llamada Pax Romana. Nadie tenía derecho a tener ejército de línea, y si vos querías ser parte del ejército romano, tenés que inscribirte como ejército romano, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien los judíos lo acusaban de blasfemo por llamar a Dios su Padre, a Pilato le preocupa que digan los judíos de Jesús que Él es el Rey Mesías y nosotros no tenemos otro rey que el César, porque el César para los romanos era cuasi divino, el divino César,
y se le rendía un culto que a nosotros nos parece algo raro, pero se llama de pleistesía. Los cristianos que eran casados con Z en las primeras persecuciones en las que murió Pablo y Pedro, hasta la de Diocleciano, la última bien organizada, no morían porque no obedecían a las autoridades constituidas. Morían porque no rendían culto divino o de pleistesía a la autoridad constituida. Más o menos no ha cambiado mucho. Entonces Jesús murió. Lo mismo pasa con Pedro y Pablo. Este nos viene a hablar del Evangelio. Si yo lo vi en el huerto sacar la espada y cortar una oreja al que lo venía a prender. Si adelante de nosotros lo negó 3 veces en aquella noche fatídica del Jueves Santo. Si el mismo Pablo lo acusa de haber actuado de distinta manera con los que eran de origen judío que de origen pagano. Están las peleas ahí en los Hechos de los Apóstoles. Y ni que hablar de los carpetazos a Pablo. Este fue fariseo. Y él cuenta cómo desde su celo malentendido, en la segunda lectura de ayer, en la vigilia, y él mismo reconoce: yo perseguía con furor a la iglesia de Dios y arrastraba a hombres y mujeres, grandes y pequeños, a la cárcel. De hecho, cuando la iglesia sabe que Pablo se ha convertido, es Ananías quien le dice al Señor que lo visita: pero yo lo conozco a este, es peligroso, cuidado. Ve, porque yo lo he elegido. Sí, el perseguidor, el violento, el mentiroso. Y hoy estamos celebrando estos dos, porque el Señor los eligió. A los dos los llamó a ser apóstoles. Y Dios, dice San Pablo en la carta a los Corintios, la primera, eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios. Aquí estamos nosotros. Lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes. Lo que es despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Pero nosotros nos constituimos en señores del juicio, y a quien se le baja el dedo y a quien se le permite zafar. No hay que ir muy lejos atrás. Yo recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II, muchos del mundo de la Iglesia, pero este hombre polaco, ¿qué va a entender esto? ¿Qué va a entender el otro? Y qué sé yo, del mundo interno de la Iglesia, porque a otros les importa, qué sé yo, allá ellos. Después viene Benedicto, un hombre intelectual. No, pero este alemán sabe de libros, pero no sabe de esto, del otro, y qué sé yo. Después vino Francisco, lo conocemos demasiado, sabemos de esto, sabemos del otro, sabemos... Y el entusiasmo inicial, ¿cuánto habrá durado? Y el fuego amigo, hasta el último día. Muchos que decían de todo cuando murió: ay, pero qué cosa, pero qué cosa, pero qué cosa. Y ahora, bueno, tengamos tiempo, pero que ya van a aparecer. Ya van a aparecer. Nadie resista al carpetazo, ni Jesús, ni nosotros. Cuando hablamos de confesión, allá en el fondo hay algunos que se van a confesar. Confesá, le dice el policía al presunto delincuente o a la presunta delincuente. Tenemos una mirada negativa de la confesión, pensando que confesar es decir: es verdad, fui yo. Pero si estamos aquí hoy es porque estamos celebrando a quienes nos han enseñado los primeros balbuceos de la confesión cristiana. La confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, hemos escuchado en el Evangelio. Y Pablo decir: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La confesión de la esperanza, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿ustedes también se van a ir? Porque también lo abandonaban los discípulos. ¿Cómo ahora podemos abandonar nosotros por según cuántas velas hay en el altar, o si el cura hace así o hace así? ¿A dónde vamos a ir?, dice Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Confesor de la esperanza.
Y Pablo dirá en la carta a los Efesios, porque Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. En Él vivimos, nos movemos, existimos, les decía a los griegos del Areópago en Atenas. Y confesores del amor, Jesús que le pregunta tres veces, y la tercera vez se pone triste Pedro y dice, tú sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces también Pablo ha dicho, yo soy como un aborto, yo perseguía a Cristo, y ahora reconozco que por la gracia de Cristo soy lo que soy? Y la caridad todo lo soporta, todo lo disculpa, todo lo espera. El amor. Sí, qué bueno escuchar de aquel que lo ha negado 3 veces decir, tú eres, tú tienes palabra de vida eterna, tú sabes que te amo. Confesando esa fe al pueblo judío, especialidad de Pedro, y a los paganos, que fue el gran descubrimiento de Pablo. Pero no es que uno dice, yo no digo nada a los judíos y yo no digo nada a los paganos, porque bastante lío le hicieron los mismos cristianos a Pedro cuando fue a casa de Cornelio y comió con él, del ejército romano. Hemos escuchado que estuviste, ¿cómo es esto? Y él les explica la visión que tuvo y que todos están llamados. Y Pablo, en todas las ciudades que visitaba, donde primero iba eran las sinagogas, a predicar a Jesucristo y al Dios de Jesucristo, que es el Dios de nuestros padres. Sí, allá en la iglesia donde viví tanto tiempo, en Santa Sabina, en Roma, una iglesia paleocristiana, consagrada en el año 422, no 1400, sino 422, hay un hermoso mosaico de dedicación, significa cuándo fue dedicada, por el Papa Celestino I, por eso se sabe la data de la consagración. Papa Celestino fue Papa del 422 al 432, no hay que ser mago para decir cuándo fue más o menos consagrada. Y hay 2 imágenes muy bonitas, una con un libro abierto en caracteres hebreos, otra un libro abierto en caracteres griegos, y dice, la iglesia que viene de la circuncisión, el Antiguo Testamento, la iglesia que viene de las gentes en Roma son los paganos. Y aquí estamos nosotros para vivir lo mismo que vivieron y por lo cual murieron Pedro y Pablo, patronos de la ciudad de Roma y por eso Día del Papa. La koinonía o comunión que nos reúne porque 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí está el Señor en medio nuestro. La martiría en griego, que significa el dar testimonio de la palabra, porque la palabra nos reúne a todos y sabemos que la palabra es la voz de Dios y la palabra es el rostro de Dios, que es Jesucristo. La liturgia, que es la celebración de esto, lo hacemos en la Eucaristía, que es acción de gracias, a la que todos son invitados, todos. El sacrificio y el recuerdo de la última cena. Cena y sacrificio y cena, ambas dos. El Jueves Santo y el viernes de la muerte de Jesús, que le da sentido a esa cena, que la hace verdaderamente martiría, liturgia. Y finalmente la diaconía, que es aquello que nos pide la Iglesia cuando nos vamos, que es el servicio, Pidamos entonces especialmente por esas dimensiones de nuestra vida cristiana y para que esas dimensiones las podamos escuchar y celebrar junto con el Papa León. Y podamos decir, alégrense siempre en el Señor, vuelvo a asistir, alégrense, como decía Pablo a los filipenses, y como decía Pedro en su primera carta, y termino, alégrense en la medida que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Recemos hoy especialmente por el Papa León, que nos enseñe estos caminos que le costaron la vida a Pedro y a Pablo.